noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Hemos compartido aquí en la pantalla un pensamiento de una gran ex atleta y ex jugadora de tenis, Billie Jean King, que es de origen estadounidense y que actualmente creo que tiene como 80 años y ha escrito muchos pensamientos en relación al éxito, precisamente por su carrera deportiva. Y uno de tantos pensamientos que ha escrito, pues lo hemos plasmado y que ustedes están visualizando. Y por supuesto, la exhortativa de ese pensamiento es no claudicar, ni vencer, dejarse vencer por los obstáculos que en la vida pudiera afrontar cada uno como ser humano en todas las actividades. Pero aplicando esta reflexión al ámbito académico, pues nos hace la exhortativa y la reflexión de que por ninguna circunstancia, por ningún motivo debemos de darnos por vencidos, sino que luchar hasta el final y alcanzar el éxito a través de la disciplina, del esfuerzo, de la responsabilidad y del sacrificio. Y pues esto puede aplicarse al curso, sobre todo pues que estamos comenzando y hemos ya tenido el primer examen parcial, pues seguir adelante, seguir esforzándonos, seguir, digamos, poniendo lo máximo en nosotros para poder aprobar el curso, no solo aprobarlo, sino tratar de aprender al máximo lo que podamos compartir en cada sesión de clase. Bien, el tema que hoy vamos a abordar es lo relativo a uno de los sujetos procesales indispensables o necesarios dentro del proceso penal. Del otro lado del vértice encontramos al sindicado, imputado, inculpado, procesado y una serie de definiciones que se han dado en la doctrina en relación a este personaje. Pero básicamente el Código Procesal Penal nuestro no hace más que todo una distinción solo entre procesado y condenado. Sin embargo, en la doctrina hay diferencia en cuanto a imputado, sindicado, procesado, enjuiciado, acusado, condenado, penado, etcétera, como vamos a ver en un momentito. Pero lo más importante es saber que este personaje también es importante su concurrencia o su presencia dentro del proceso penal. Porque sin la existencia de una persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho punible, obviamente el proceso penal no podría materializarse o no podría concretizarse. De manera que su existencia es, digamos, indispensable. Entonces, de acuerdo a nuestro programa, pues tendría que hablarse de lo que es el juez y el Ministerio Público, antes que el imputado o el sindicado. Sin embargo, ya lo relativo al juez ya lo vimos en una sesión anterior cuando vimos la competencia de los jueces y tribunales penales. Ahora bien, con relación al Ministerio Público, por favor, vamos a leer la ley orgánica del Ministerio Público. La ley es el decreto 4094. Decreto del Congreso 4094 que aprueba la ley orgánica del Ministerio Público. Esta ley orgánica ya ha sufrido modificaciones. Entonces, la recomendación es que compren o adquieran la ley. En el año 2016 sufrió modificaciones esta ley orgánica. Comprar o adquieran la actualizada, porque aún están, creo yo, en venta las primeras leyes orgánicas del Ministerio Público que no contienen las reformas. Entonces, por favor,
todo lo relativo al Ministerio Público está en su ley orgánica. Entonces, por favor, adquiramos y compremos la ley orgánica. Decía, es el decreto 4094, no es acuerdo, sino decreto, porque es emitido por el Congreso de la República. Entonces, vamos a hacer posiblemente una comprobación de lectura o algún tipo de trabajo respecto a la ley orgánica del Ministerio Público y a la ley del Instituto de Defensa Público Penal. Todavía vamos a decidir si es una comprobación de lectura o un trabajo en relación a estas dos leyes como parte del segundo parcial. Recordemos que el segundo parcial tiene una ponderación de 40 puntos. Entonces vamos a tener la ley, vamos a hacer un trabajo o comprobación de lectura en relación a la ley orgánica del Ministerio Público, decreto 4094, debidamente reformado y actualizado, y la ley de la defensa del Instituto Público Penal, con un valor de 5 puntos cada uno, para hacer un total de 10, y un examen segundo de 30 puntos para completar los 40 puntos que vale el segundo parcial. En las próximas fechas yo les estaré indicando si al final es una comprobación de lectura o es un trabajo. Otra información es lo relacionado a los compañeros que mandaron su nombre y número de carnet para determinar si su examen había sido admitido por el sistema, y si haciendo la revisión correspondiente todos aparecen, todos los compañeros que proporcionaron nombre y carnet sí están, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Bien, luego de esa información, entonces nos incursionamos en el tema del imputado o del sindicado. Previamente a visualizar las definiciones que dentro de la doctrina se han plasmado en relación al tema, me interesa oír la opinión de algunos de ustedes respecto a qué piensa o cómo cree o cómo define o conceptualiza al sindicado o imputado o inculpado o procesado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gloria. Cuénteme, dígame. Es un sujeto procesal sobre el cual una persona o el Estado reclama una pretensión por medio de una denuncia. Ajá. Puede ser por medio de una querella o por medio de una prevención judicial. Ajá. Y se hace referencia a quien cometió o pudo haber cometido un hecho que puede ser constitutivo de delito. Constitutivo de delito, perdón. Muy bien, sí. Nos dice usted que es un sujeto procesal y contra quien el Estado puede hacer valer el jus puniendi o el derecho punitivo. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, David. Buenas noches. Para mí, el imputado sería aquella persona o aquel sujeto procesal al cual se le atribuye la responsabilidad de haber cometido un hecho delictivo, un acto punible. Exacto, sujeto procesal a quien se le atribuye la comisión de un delito. Muy bien. ¿Alguna opinión más? Bien, indudablemente con los comentarios que cada uno de ustedes ha vertido, pues obviamente hay, digamos, se tienen los conceptos elementales en relación a este personaje que desempeña un papel dentro del proceso penal. Decía que doctrinariamente se le puede denominar sindicado, imputado, inculpado, incoado, etcétera, etcétera. Y pues todo depende de las legislaciones o depende de las doctrinas que se han expuesto en relación al tema.
Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal en el artículo 70, que es donde regula todo lo atinente a este personaje, del artículo 70 al 91 se habla de sindicado o imputado, más que todo se habla de sindicado o procesado. Y en algunos artículos también se habla de imputado, de inculpado no, pero dentro de la doctrina pues se conoce también con este nombre. Bueno, ¿y quién es realmente este personaje? De acuerdo a las definiciones que aparecen en la pantalla, se dice que es la persona física contra quien el Estado dirige la pretensión punitiva en virtud de la comisión de un delito o de una falta. Lo que decía la compañera Gloria, que digamos, se dice que jurídica y procesalmente el imputado es el sujeto pasivo, ¿ya? Y que no va a haber confusión, porque desde el punto de vista de derecho penal sustantivo, la persona que comete un hecho delictivo es el sujeto activo en derecho penal sustantivo o en derecho penal. Pero en derecho procesal, el imputado pasa a ser un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque es el sujeto que va a soportar la pretensión punitiva del Estado, o es la persona contra quien el Estado dirige su ius puniendi. Entonces viene a ser prácticamente un sujeto pasivo, haciendo la aclaración que, para que no haya confusión, dijimos que en derecho penal sustantivo, la persona que transgrede la ley penal es prácticamente el sujeto activo. Y ahí es sujeto activo porque es el protagonista de la vulneración del Código Penal o del tipo penal plasmado en ese cuerpo normativo. En tanto que en el proceso penal pasa a ser un sujeto pasivo, porque va a ser la persona sometida a una investigación, a un juzgamiento y posiblemente a sentenciado o no. Entonces, por eso se dice que es un sujeto que soporta la pretensión punitiva del Estado. También se dice que es un sujeto procesal a quien se le atribuye la materialidad del hecho delictivo y la responsabilidad en su comisión, cualquiera que fuera el grado de participación en el mismo. Siempre este personaje va a ser el sujeto pasivo, decíamos, porque es prácticamente la persona a quien se les indica, a quien se le atribuye o a quien se le imputa la comisión del delito o la falta. Y también la última definición dice que es la persona humana a quien se les indica o atribuye la comisión de un hecho delictivo. Siempre el imputado va a ser una persona humana, no puede ser, digamos, un objeto, no puede ser una cosa, aunque históricamente, si nos retrotraemos al pasado, encontramos en la historia del derecho penal que en épocas anteriores se juzgaban objetos, se juzgaban cosas. Hoy eso es inconcebible jurídicamente. Hoy solo se habla de que una persona humana es la susceptible de ser sometida a un proceso penal. Establecido entonces y habiendo, según yo, claro lo que es el sindicado o imputado, como la persona a quien se le atribuye la comisión y que por tal hecho es sometido a un proceso penal, pues no creo yo que haya mayor dificultad en comprender a este personaje. ¿Y qué dice el Código Procesal Penal en torno al sindicado? Por favor, veamos el artículo 70, cómo regula el Código Procesal Penal en cuanto al imputado sindicado. Artículo 70. Denominación. Se denominará sindicado, imputado,
procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Sí, el Código Procesal Penal prácticamente toma como sinónimos al imputado, procesado o acusado. Solo hace una distinción en relación al condenado. Y el condenado señala claramente el código que es cuando se ha emitido una sentencia y que la misma esté firme para considerar a este personaje como condenado. En tanto no haya sido condenado y que ese fallo judicial no quede firme o no cobre firmeza, pues seguirá siendo procesado, imputado, sindicado. Sin embargo, la doctrina sí hace diferencia entre lo que es imputado y procesado, acusado, condenado, penado, como vamos a ver en un... Y todo va a depender de la fase procesal en donde se encuentre este personaje. Entonces, de acuerdo al Código Procesal Penal, el artículo 70 se denomina sindicado, imputado o procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso. Luego encontramos las diferentes denominaciones que el Código habla en el artículo 70, pero como les decía, el Código toma como sinónimos esos conceptos. Sin embargo, y les decía, en la doctrina hay alguna diferencia entre lo que es sindicado, procesado, acusado, condenado y penado, como vamos a ver. Por ejemplo, se dice que sindicado, imputado o inculpado, persona a quien se le atribuye o se indica la comisión de un hecho punible. Es decir, ¿por qué es sindicado? Porque prácticamente es señalado de la comisión de un delito. ¿Y por qué imputado? Porque es aquí el ente investigador, en este caso el órgano responsable de la persecución penal, que es el Ministerio Público, va a imputarle un hecho. Entonces, por eso se dice que es imputado. Aunque algunos autores, especialmente algunos autores colombianos, señalan que no es técnica y jurídicamente aceptable denominar imputado a una persona a quien ha sido aprehendida o detenida por la comisión de un delito, si aún el Ministerio Público no le ha hecho la imputación de los hechos. Ese es un criterio, como les decía, más que todo, algunos autores colombianos sienten de la denominación imputado. Ellos dicen que lo más conveniente es sencillamente denominarle sindicado o detenido o aprehendido, porque todavía no es imputado, sobre todo cuando solo es detenido y puesto a disposición del juez y que el Ministerio Público no ha hecho la imputación de los hechos. Sin embargo, nuestro código y la mayoría de legislaciones toma a esta persona como sindicado o imputado o inculpado. Y aquí esta denominación únicamente se le atribuye por la sencilla razón de que está siendo señalado de haber intervenido o participado en la comisión de un hecho delictivo. Lick, buenas noches, perdone, fíjese que se le escucha bastante entrecortado, pero no sé si es su internet. Bueno, quiero decir que me voy a poner los audífonos mejor. Porque, sí, digamos aquí por el sector donde yo vivo está mucho fallando el internet y ahorita ni me escuchan. Sí, Lick, gracias. ¿Sí me escuchan a mí? Sí, gracias. Bueno, sí, licenciado. Gracias por la observación. Pues les decía que ya en el ámbito doctrinario, el término procesado sí tiene una diferencia en relación a sindicado, imputado o inculpado. Procesado se dice que es cuando la persona ya ha sido puesta en posición del juez, es vinculada al proceso penal mediante auto de procesamiento, por existir indicios racionales de su posible participación en el hecho delictivo que se le imputa. En el primer concepto solo es un señalamiento del hecho punible. Pasa o asume la calidad de procesado
cuando ya ha prestado su primera declaración y ya es formalmente vinculado al proceso a través de una decisión judicial que nuestro Código Procesal Penal denomina auto de procesamiento. Y el auto de procesamiento, vamos a ver si quieren de una vez el artículo 320 al 322 del Código Procesal Penal, aunque nos vamos a adelantar bastante porque el autoprocesamiento es un tema que vamos a ver cuando abordemos lo relativo a las medidas de coerción. Sin embargo, para dejar de una vez claro, cuando es procesado una persona, es prudente que veamos el artículo 320 y 322. Por favor, alguien que le dé lectura a esta norma. Artículo 320. Auto de procesamiento. Gracias, Glendy. Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Declarada. Perdón, gracias, muchas gracias. Bien, entonces, el autoprocesamiento, de acuerdo a la ley, es una resolución judicial que emite el juez que está conociendo el proceso. Y la finalidad del autoprocesamiento es ligar, vincular o conexar, si ustedes quieren, al procesado, valga la redundancia, al proceso, para garantizar su presencia en el mismo. Entonces, que el juez haya emitido un auto de procesamiento en contra del detenido o aprendido o sindicado, él asume la denominación de procesado. ¿Estamos claros? ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí, licenciado, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Sí, licenciado, claro, perdón. Gracias. Bueno, entonces se habla también de acusado. ¿Y cuándo se considera a este personaje ya con la calidad o denominación de acusado? Pues, según los juristas, dice cuando el Ministerio Público presenta solicitud de apertura a juicio y formula acusación contra el procesado ante el juez contralor de la investigación. Es decir, cuando el Ministerio Público concluye la investigación y estima que tiene evidencias o medios de investigación suficientes para someter al procesado a un debate oral y público o a un juicio oral y público, presenta la acusación contra él. Desde el momento en que el Ministerio Público presenta la acusación contra el aprendido o el procesado, asume la calidad de acusado, según la doctrina. O sea, estos son criterios doctrinarios. El artículo 70 del Código Procesal Penal toma como sinónimos a imputado, sindicado, procesado y acusado, y solo hace una diferencia en cuanto al condenado. Sin embargo, estos conceptos básicamente son criterios expuestos por juristas en doctrina. Y efectivamente, pues sí se da esa situación, porque en cada etapa del proceso el procesado adquiere una denominación distinta, como lo vemos o lo estamos señalando en este momento. Entonces, cuando ya el Ministerio Público presenta la acusación contra esta persona o la persona que está siendo sindicada del delito, prácticamente es acusado. Sigue siendo, por supuesto, teniendo estas categorías, pero por la fase procesal en la que se encuentra, se denomina acusado. Además, también se habla de enjuiciado. Y se dice que es enjuiciado cuando es sometido a un juicio oral y público o debate, donde se discute su participación y consecuente responsabilidad o inocencia
en el hecho punible atribuido. Y señalamos ahí los artículos que se refieren, algunos de los artículos que se refieren a esa fase procesal ya de un juicio oral y público o debate. Entonces, vas a ser enjuiciado cuando es sometido a un juicio oral y público, ya en la etapa procesal de lo que es propiamente el debate o juicio oral y público. Y luego también se habla de que puede denominarse condenado, lo que regula el artículo 70. Y es condenado cuando se ha dictado en su contra sentencia condenatoria y la misma se encuentra firme y se encuentra cumpliendo la pena impuesta en el centro de detención correspondiente. Y también ahí señalamos normas específicas en torno a considerar a una persona ya como condenado. Entonces, enjuiciado cuando es sometido a un debate oral y público. Condenado cuando ya un juez de sentencia o un tribunal de sentencia ha dictaminado o decretado o emitido una sentencia condenatoria en su contra y se encuentra ya cumpliendo la pena. Y luego se habla de otro término que es penado, y es cuando ya cumplió la pena impuesta y obtiene su libertad. O sea, ya fue sancionado, ya cumplió la pena y obtiene su libertad por haber cumplido la misma. Estas son categorías o son, digamos, denominaciones que diferencian, digamos, el estatus de esta persona en cada una de las fases del proceso. No sé si hay una pregunta hasta el momento sobre ello. Licenciado, reo ya es cuando se encuentra... Mire, es un término muy, digamos, un término común que podríamos decir que era o fue, bueno, realmente es un término que aún se utiliza, pero generalmente el término reo se refiere a, digamos, a toda aquella persona que está siendo sindicada de un delito o de una falta, ¿ya? Y como ustedes pueden ver en lo que hasta el momento hemos manifestado, no encontramos el término reo, aunque sí existe, pues, no reo, pero como les decía, este término más que todo se utiliza para designar a una persona que muchas veces se aplica para la persona que se encuentra privada de libertad o recluida en un centro de detención, ¿verdad? Y digamos que es sinónimo de detenido o privado de libertad. Pero sí, obviamente es un término que desde la antigüedad se ha utilizado, es como el término delincuente, por ejemplo. Aunque muchos hoy en día pues cuestionan este término delincuente, que estiman que es muy peyorativo y que es muy estigmatizante para la persona que cometió un hecho delictivo, etcétera, etcétera. Entonces, más que todo, actualmente se utilizan términos mucho menos, si ustedes quieren, peyorativos, tomando en consideración la condición humana de esta persona, es decir, del sujeto pasivo de esta relación jurídico-procesal. Licenciado, buenas noches. Me saluda Ángel Revolorio. Sí, Luis Ángel. Sí, lo que quería preguntarle es que antes del acto de procesamiento que estaba explicando, licenciado, pues surge la declaración del sindicato, que es dentro de las 24 horas, ¿verdad? Así es. Dentro de esta declaración, ¿puede el juez valorar, dictar prisión, falta de mérito, entre otras medidas? Así es. Lo vamos a explicar ahora en un momentito. Excelente, licenciado, porque esa era mi pregunta para saber cuál era el recurso, cómo se procedía en ese caso. Sí, así es. Digamos, después de que la persona es aprendida y el juez recibe su declaración dentro de las 24 horas, el juez tiene varias alternativas.
para decidir la situación jurídica del imputado. Como usted decía, falta de mérito, vamos a explicar cuándo hay falta de mérito. Puede ser autoprisión preventiva, dependiendo de la gravedad del delito, puede ser y autoprocesamiento o medidas sustitutivas, ¿verdad? Que son las soluciones jurídicas que tiene el juez posteriormente a recibir la declaración del sindicado. Lick, solo disculpe una pregunta. Entonces, acusado es cuando el Ministerio Público dice, es esta persona y tengo pruebas. No, entonces, ¿cómo así dice? Es que no me quedó muy claro la denominación de acusado. Dice acusado, aquí dice cuando el Ministerio Público presenta solicitud de apertura de juicio y formula acusación contra el procesado. O sea, digamos, vamos a adelantarnos también un poquito. El Ministerio Público, como ente responsable de la persecución penal, tiene un periodo para concluir su investigación, que puede ser 3 meses, 6 meses o plazo indefinido, y eso lo vamos a explicar más adelante, cuando veamos la etapa preparatoria y la etapa de investigación. Sin embargo, como atendiendo a su interrogante, el Ministerio Público concluye su investigación y al concluirla hace un análisis de la misma. Y si establece que tiene medios de investigación, es decir, contundentes, convincentes, fehacientes contra el procesado, decide acusarlo, es decir, decide plantear ante el juez contralor de la investigación la acusación. Y el objetivo de la acusación es que se analice esta acusación por el juez, y si el juez admite la acusación, entonces el procesado va a ser sometido a un juicio público, ¿ya? Entonces la persona pasa a ser acusado cuando el Ministerio Público presente la acusación en su contra, para ser sometido posteriormente a un juicio oral y público, siempre y cuando esta acusación sea admitida por el juez. No sé si queda claro ahora. Lick, pero esta persona ya está dentro del proceso, entonces no es como que no es como que yo creo que no, yo digo que como Ministerio Público que es tal persona, entonces vamos a irla a buscar, sino que ya está, ya se está. No, esa persona ya está, ya ha sido sindicada, ya ha sido procesada y ahora es acusada. Ya me quedó claro, gracias, Lick. Gracias, licenciado. Sea que ahí el acusado ya tiene que tener una como orden del juez o el Ministerio Público es cuando el Ministerio Público se presenta la solicitud. ¿Ya tuvo que ver algo el juez ahí en esa etapa? Sí, miren, les decía que, digamos, cuando vamos a reiterar, así rápidamente, una persona presenta una denuncia contra Juan Pérez López por el delito de hurto agravado. El Ministerio Público inicia la investigación. El Ministerio Público, al concluir su investigación, tiene varias alternativas: acusar, sobreseer, clausurar, archivar, etcétera, el proceso. Pero como estamos hablando de la acusación, si el Ministerio Público, al concluir su investigación, recolectó medios de investigación testimoniales, documentales, periciales, científicas, prueba material, etcétera, que incriminan, que vinculan, que relacionan al procesado con el hecho punible, el Ministerio Público presenta solicitud ante el juez de acusación, acusa normalmente al procesado. Y si el juez en una audiencia, como luego eso lo vamos a explicar más adelante, si el juez en la audiencia que se celebra para discutir esta acusación considera que los medios de investigación que presenta el Ministerio Público son suficientes y lo convencen del efecto pudo haber participado la persona en el delito, acepta esa acusación y ordena abrir a juicio. Es decir, que este caso pasa a un tribunal de sentencia para realizarse un juicio oral y público contra el acusado. Y en ese debate oral y público se va a discutir la acusación que presentó el Ministerio Público. Y al final, pues ya el juez o el tribunal de sentencia decidirá con la prueba presentada si condena o absuelve al acusado.
Pero esto ya obviamente tiene que existir. Ya la persona ya está dentro del proceso, el detenido ya está dentro del proceso, ya ha sido imputado del hecho, ya ha sido vinculado al proceso, ahora es acusado, luego de ser llevado a un juicio, luego condenado, etcétera, etcétera. Claudia Presencia decía, quería hablar. Bien, entonces, habiendo ya expuesto estos conceptos, corresponde ahora ver qué derechos tiene el sindicato. En la presentación aparecen ahí los artículos que establecen derechos del imputado. Y por supuesto, ponernos a leer o a explicar cada uno de ellos, pues implicaría no solo una clase, sino saber cuántas. Entonces, hemos señalado ahí los artículos del Código Procesal Penal que establecen tanto del Código Procesal Penal como de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre los derechos que tiene el sindicado dentro del proceso penal. Para mencionar algunos, pues derecho de defensa, derecho a un debido proceso, derecho a una tutela judicial efectiva, derecho de igualdad procesal, derecho de intervenir en audiencias, derecho de interrogar testigos, derecho de proponer pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos están regulados en los artículos que aparecen en la presentación. Hablemos de la Constitución de la República, comenzando con el 4, el derecho de igualdad, luego la detención, luego las notificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Código Procesal Penal, todo lo relativo a las garantías procesales y otros artículos que están en otras etapas del proceso. Y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también encontramos algunos que se refieren a los derechos del sindicado. La incapacidad del imputado. Veamos el artículo 76 del Código Procesal Penal, por favor, y luego el 77. Sí me escucharon, ¿verdad? Lo leo yo de nuevo, licenciado. Por favor. Artículo 76. Incapacidad. Gracias, el Wendy. trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad, sin perjuicio de las reglas que rigen el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección. La comprobación de esta incapacidad impedirá el procedimiento intermedio, el juicio, y toda labor crítica del comportamiento que se le atribuye, pero no inhibirá la averiguación del hecho o que se continúe el procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por el tribunal competente, según el estado del juicio. Sospechada la incapacidad, el Ministerio Público o el tribunal competente ordenará la peritación correspondiente. Sin perjuicio de su propia intervención, los derechos procesales del imputado podrán ser ejercidos por su tutor y, si no lo tuviere, por el defensor. Muchas gracias, Glendy. De nada, licenciado. La incapacidad, dice. Se habla entonces de una incapacidad procesal, incapacidad del imputado. Esto significa que si en un momento dado el detenido, por alguna circunstancia que pudiera surgir y que le provocara un trastorno mental, pues obviamente él no podría seguir siendo sometido a un proceso penal, porque no está en las condiciones mentales y volitivas aptas u óptimas para poder defenderse o para poder, digamos, comprender y entender lo que va a desarrollarse en un proceso penal. Entonces, si se establece esa incapacidad, pues la ley indica que el proceso no puede continuar contra esa persona. Y si hubieran otros imputados, pues el proceso continúa contra los otros coimputados.
pero contra la persona quien se determine o establezca esa incapacidad mental, definitivamente no puede continuar el proceso penal. Y también se habla en el artículo 77 qué ocurre en este tipo de situaciones. Y el artículo 77 dice, cuando para la preparación del informe sobre el estado psíquico del imputado fuere necesaria su internación en un hospital psiquiátrico, la medida solo podrá ser ordenada por el juez de primera instancia o por el tribunal competente según el caso. La medida se ordenará por resolución fundada, tomándose las disposiciones precautorias que el caso amerite. La internación no podrá sobrepasar en su conjunto 1 mes de duración. Por supuesto que este trastorno mental tiene que constar en un dictamen pericial de un psiquiatra, de un psicólogo, porque, digamos, son los medios científicos específicos o idóneos para poder determinar que en efecto el procesado adolece de un trastorno mental y como consecuencia de ello no puede ser sometido al proceso penal. Es decir, no puede continuar el proceso penal en su contra. Y también el artículo 78 habla del reconocimiento personal. Que alguien, por favor, le dé lectura al artículo 78. Reconocimiento personal. El Ministerio Público o los tribunales podrán ordenar el reconocimiento personal del imputado por médico forense para la constatación de circunstancias de importancia a la investigación. Si por alguna razón no pudiera practicar la diligencia del médico forense o no estuviera disponible el reconocimiento, podrá hacerlo otro médico. En casos de urgencia, podrá realizarse por dichas autoridades sin intervención de perito, con anuencia del sindicado y en presencia de su defensor. Muchas gracias. Bien, también la ley regula este aspecto del reconocimiento personal y, como claramente lo establece la norma, dice el Ministerio Público o los tribunales podrán ordenar el reconocimiento personal del imputado por médico forense. ¿En qué casos puede darse ese tipo de circunstancias? Bueno, podría ser cuando, digamos, el imputado no pueda determinarse su edad, por un lado, y que a través de un examen médico forense se pueda más o menos determinar si es mayor o menor de edad, ¿verdad? O bien pudiera ser que el procesado padeciera de alguna enfermedad o alguna deformidad o incapacidad, pues para ello está el reconocimiento personal, para establecer o determinar esos extremos. Y por supuesto, como dice la ley, esta diligencia solo se puede dar con orden de juez y en casos de urgencia con el consentimiento de la persona. Y que, como les decía, esto pues se da en circunstancias especiales, cuando por alguna razón no pueda determinarse algún aspecto que se estime importante para el proceso y que se considere que puede hacerse a través del reconocimiento personal, pues se solicita esa diligencia. Otro aspecto importante que regula la ley es la rebeldía del sindicado. Y el artículo 79 nos explica las circunstancias por las cuales se considera que se da la rebeldía de una persona. Veamos lo que dice el artículo 79. ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 79, rebeldía. Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugara del establecimiento o lugar en donde estuviera detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra, o se ausentara del lugar asignado para residir, sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia,
fuga o ausencia, expediendo orden de preventiva, que emitirá también orden ante las autoridades correspondientes a salir del país. Fotografía, dibujo, datos y señas personales del para Sí, hay mucha interferencia, ¿verdad? Será mi... inmediata. Ajá, gracias. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, Lick. Es que sí, se oía mucha interferencia, pero bueno. Ustedes han escuchado mucho en los medios de comunicación lo relativo a la rebeldía, cuando dicen que el juez declaró rebelde a X persona. Entonces, la rebeldía, para que se dé la rebeldía de una persona que está siendo sometida a un proceso penal, es imperativo que concurran los supuestos establecidos en el artículo 79. Y el primero de ellos dice: será declarado rebelde el imputado que, sin grave impedimento, no compareciere a una citación. Si es citada una persona y no comparece, pues puede pedirse la rebeldía al juez. O se fuga de un establecimiento o lugar donde estuviera detenido, también es declarado rebelde. O bien rehuyere, dice, a la orden de aprehensión emitida en su contra, o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. Imaginémonos que una persona se entera extraprocesalmente o extraoficialmente, como lamentablemente siempre hay fuga de información, que hay una orden de aprehensión en su contra. Puede evadir su responsabilidad, puede sustraerse de la justicia, ocultándose, yéndose fuera del país, etcétera. Y si esta persona no es localizada, pues entonces se pide su rebeldía. Y también se puede declarar rebelde y solicitar la misma al juez cuando la persona que está siendo procesada y señaló un lugar para recibir notificaciones y citaciones, su residencia o su trabajo, qué sé yo, y es citado y no es encontrado en esa dirección y se informa que ya no vive ahí, pues, y prácticamente se fue del lugar de su residencia sin autorización judicial, pues también se le puede pedir la rebeldía y el juez lo declara rebelde. Algo importante que ustedes han visto también en los medios de comunicación es cuando se publican fotografías y aquellas famosas recompensas que se dice, se busca 50,000 quetzales a quien informe sobre el paradero de esta persona y aparece la fotografía en diferentes lugares. Pues la ley lo permite. El segundo párrafo del artículo 79 claramente lo dice, que la fotografía, dibujos, datos y señas personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata. Ahí está la justificación de por qué es que en algunos casos, en algunos procesos penales, el Ministerio de Gobernación, pues en diferentes medios de comunicación, hasta estas divulga, podríamos decir, las fotografías de la persona a quien se declaró rebelde, para que la población o la ciudadanía coopere en denunciar si es vista la persona o sabe dónde está oculto, etcétera, etcétera. ¿Y qué efectos tiene el declarar rebelde a una persona? Veamos el artículo 80. Artículo efectos de la rebeldía. Perdón. Gracias, Adolfo. No suspenderá el procedimiento preparatorio en los demás. El procedimiento se paralizará solo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que fueren indispensable conservar, y continuará por los otros imputados presentes. La declaración de la rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiere sido concedida al imputado y lo obligará al pago de las costas provocadas. Cuando el rebelde compareciere o fuera puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará según su estado respecto de este procesado.
Muchas gracias. Entonces, no solo se declara rebelde a la persona, sino también tiene consecuencias jurídico-procesales al haberse declarado rebelde. Y lo dice el tercer párrafo del artículo 80. Dice, la declaración de rebeldía implicará, 1, revocación de la libertad si que le hubiera sido concedida al imputado. Imaginémonos que el procesado está siendo sindicado de un delito de lesiones leves, por ejemplo, y le otorgaron medida sustitutiva, está en libertad. Pero si por alguno de los supuestos que señala el artículo 79 es declarado rebelde, se le revoca esa libertad que venía gozando y ya no va a poder gozar de esa libertad. Luego dice también que debe pagar las costas procesales que provoque su declaración de rebeldía. Y entonces sí hay, pues definitivamente, ese tipo de situaciones o de consecuencias para el imputado. Entonces la rebeldía no es realmente algo tan simple o tan sencillo. Luego de todo esto, pues ya viene lo que decía el compañero hace un momento. Una persona es detenida, la policía lo consigna ante el juez dentro del plazo de las 6 horas, el juez recibe la declaración dentro del plazo de 24 horas, y luego de que el sindicado preste su primera declaración, pues el artículo 81 al 91 establece todo el procedimiento que debe observar un juez, las partes, por supuesto, pero en este caso el que va a dirigir esta primera declaración va a ser el juez. Entonces, ¿qué es la primera declaración o qué es la declaración del sindicado? Sencillamente se dice que es la manifestación oral, libre y espontánea que el sindicado hace ante el juez que conoce el proceso instruido en su contra de los hechos punibles que le imputa el Ministerio Público. Sencillamente el imputado se va a pronunciar si es que lo desea. Recordemos que vamos a ver más adelante que el procesado tiene la facultad de abstenerse de declarar y no puede ser obligado a declarar. Es una garantía constitucional. Y si él decide declarar, pues no hay ningún inconveniente que lo haga. Y si no, tampoco hay inconveniente que no lo haga. Sencillamente, entonces, la declaración del sindicado es que él se exprese libre y espontáneamente sobre los hechos que el Ministerio Público le imputa. También se dice que es una diligencia judicial mediante la cual el imputado se pronuncia respecto a los hechos delictivos que le atribuye el Ministerio Público. Y es una diligencia judicial porque la misma se desarrolla ante un juez o ante un tribunal. Y ya recordemos que, digamos, toda diligencia o interrogatorio que es extrajudicial carece de autenticidad y de valor jurídico. Entonces, esta primera declaración necesaria y obligadamente tiene que ser ante un juez y sobre todo el juez que controla la investigación o el juez que está diligenciando el proceso. Y luego encontramos en los artículos siguientes el desarrollo de ese proceso o de esa primera declaración, pero antes del desarrollo del que regula el artículo 82, es algo importante lo que señala el artículo 85, por eso es que lo hemos ubicado antes del artículo 82. ¿Y por qué? Veamos lo que dice el artículo 85. Métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo
inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le hará cargos o reconvenciones pendientes a obtener su confesión. Ajá, muy bien, gracias. Entonces le decía yo que es importante lo que regula el artículo 85 porque claramente la ley dice que cuando el procesado va a declarar no debe ser no debe ser protestado a que diga la verdad. Es decir, como sucede con los testigos, con los peritos que declaran en una diligencia judicial que sí son protestados. Es más, hasta se les señala de que si faltan a la verdad pueden ser procesados por delito de falso testimonio o perjurio, dependiendo. En cambio, la ley exonera al imputado o procesado la protesta y solo dice que debe ser amonestado, y la amonestación básicamente consiste en que el juez le indica que si va a declarar, que se conduzca con la verdad en esa diligencia. Esa es la amonestación. Y luego en el artículo 81 ya encontramos el desarrollo, inicia el desarrollo de la primera declaración del imputado. Y el artículo 81, así rápidamente vamos a verlo, qué es lo que regula el artículo 81. El artículo 81 dice, di por favor. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guardia. En las declaraciones, Sí, por favor, sí. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Gracias. Sí, como ustedes pueden apreciar del contenido de la disposición adjetiva que la compañera leyó, prácticamente aquí el juez tiene la obligación, tiene la responsabilidad de explicarle al detenido o al procesado con palabras sencillas, con palabras comprensibles, con un lenguaje común, lo que implica esa diligencia judicial de primera declaración. Puedo decir, mire, el señor Juan Pérez, en este momento el Ministerio Público le va a indicar a usted que el señor X presentó una denuncia contra usted porque lo señala de que el día tal hizo tal cosa, etcétera, etcétera. Y esta audiencia es para que usted manifieste, se exprese o indique lo que queda conveniente en relación a este hecho que el Ministerio Público le está señalando, etcétera, etcétera. A efecto de que el imputado sepa qué es lo que va a ocurrir en esa diligencia. Y por supuesto que ya el abogado defensor tuvo que haberlo instruido, haberle orientado, haberle indicado en qué va o en qué consiste esa diligencia. Sin embargo, la ley le impone la obligación al juez que debe advertirle al sindicado lo que va a ocurrir en esa audiencia o en esa diligencia. Y luego ya en el artículo 82 encontramos lo que es el procedimiento, todo el desarrollo de la primera declaración del imputado. Y quizá más adelante vamos a explicar esto de nuevo, pero sin embargo, como estamos hablando todo lo relativo al imputado, pues de una vez vamos a determinar lo que dice el artículo 82.
¿Y cómo se desarrolla esta audiencia? Bueno, de acuerdo al artículo 82, la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. El juez concede la palabra al fiscal para que intime los hechos, al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Esto significa que cuando ya veamos la gráfica, imaginémonos que estamos presenciando esa audiencia de primera declaración. Está el juez, el fiscal, el imputado, el defensor, etc. Imaginemos que estamos en esa audiencia. Y lo primero que tiene que hacer el juez, aparte de ya luego de las advertencias hechas al imputado, ya entonces le concede la palabra al fiscal para que el fiscal haga la intimación o la imputación del hecho. ¿Y qué es la intimación o imputación del hecho? Pues sencillamente el fiscal le va a indicar al procesado el hecho punible que se le está atribuyendo. Al decir, mire, señor Juan Pérez, a usted el señor López Estrada los indica que el día lunes 21 de julio del año 2021, a eso aproximadamente de las 18 horas con 15 minutos, cuando esta persona se conducía a pie por la octava avenida 15 calle zona 1 de la ciudad de Guatemala, sin motivo alguno, usted con un arma de fuego o con un arma blanca lo agredió provocándole lesiones en el rostro. Como consecuencia de estas lesiones, la persona fue trasladada por bomberos voluntarios al Hospital San Juan de Dios para su curación, siendo este hecho, de acuerdo al Código Penal, de lesiones leves o graves o específicas, etc., regulada en el artículo 200 o algo, el artículo que regula las lesiones leves, y luego usted se dio a la fuga. Posteriormente fue detenido. Y luego le señala, como dice la ley, teniendo el Ministerio Público en su poder, la declaración de la víctima, la declaración de testigos que presenciaron, el informe médico forense, facturas de los gastos de curación de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la intimación o la imputación del hecho. Y la imputación concretamente es el señalamiento del hecho que el Ministerio Público le atribuye al sindicado. De decir el día, hora, lugar, forma, como dice la ley, tiempo, modo y lugar, la calificación jurídica profesional, se habla de unas lesiones leves y las disposiciones legales aplicables, el artículo que regula las lesiones leves, los artículos del Código Procesal Penal que regulan el procedimiento de primera declaración, de la detención, etcétera, etcétera. Artículos de la Constitución, Convención Americana y otras leyes que ustedes estimen pertinentes. Luego dice el sindicado, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Si el imputado desea declarar, pues se le concede la palabra para que exprese voluntaria, espontánea y libremente su declaración. El artículo 15 del Código Procesal Penal y el artículo 16 de la Constitución garantizan esa libertad para expresarse en relación al hecho. Pero también si el imputado no quiere declarar, pues no puede hacerlo, no declarar, y eso no afecta su situación jurídica, sino que es un derecho que él tiene de abstenerse de declarar. En la práctica y en la realidad, en la mayoría de casos, el procesado se abstiene de declarar por varias razones. Una, por estrategia del abogado defensor, que lo orienta, lo asesora, le dice que no declare. Y otra puede ser también porque si declara es sometido a un interrogatorio por parte del fiscal, por parte del defensor y por parte del abogado del querellante adhesivo, si es que existiere querellante adhesivo. Y así sucesivamente. Entonces, por regla, en la mayoría de casos, me atrevo a decir que un 90 o 98% de casos, por no decir el 100%,
la mayoría no declara, se abstiene de declarar haciendo uso de esa garantía constitucional. Y por supuesto, el hecho de que el imputado no declare no afecta de ninguna manera su situación jurídica. Lo que ocurría antes en el proceso inquisitivo, en donde si no declaraba, pues eso podría decir que se decía que era una prueba en su contra, porque estaba ocultando la verdad, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy el no declarar es un medio de defensa. Luego dice el tercer numeral, después de declarar el sindicado, puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Luego dice el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Es decir, aquí luego de que él declare o no declare, el fiscal solicita al juez que le dicte auto de procesamiento, lo que hablaba el compañero. Auto de procesamiento si hay indicios racionales de su posible participación en el delito. Entonces el juez decidirá si liga o no a proceso al imputado mediante el auto de procesamiento, como lo regula el artículo 320. Luego se le da la palabra también al fiscal y al defensor para que indiquen si es necesario que el sindicado o procesado pueda ser privado de libertad, es decir, ordenar su ingreso a un centro de detención. Esto va a depender del tipo penal por el cual está siendo investigado y juzgado. Porque si es un delito, por ejemplo, un secuestro, un tráfico de drogas, un homicidio, un asesinato, obviamente son delitos que no pueden tener medida sustitutiva y obligadamente el juez tiene que dictar prisión preventiva. O también puede ser que el juez otorgue medidas sustitutivas. Todo eso se pide en esa audiencia y el juez tiene que resolver inmediatamente. Luego, en el numeral 6, también se dice que el Ministerio Público, luego de pedir lo que corresponda, antes de concluir la diligencia o la audiencia, el juez debe fijarle al Ministerio Público un plazo para que concluya la investigación. Si es, digamos, puede ser 3 meses, 6 meses, y eso lo vamos a explicar más adelante. 3 meses cuando hay prisión preventiva y 6 meses cuando está en libertad el procesado. Solo lo menciono porque es un tema que vamos a abordar con profundidad en su momento. Y luego, pues debe fijar también una fecha para que el Ministerio Público presente el acto conclusivo. Y el acto conclusivo puede ser una acusación, puede ser un sobreseimiento, puede ser una clausura provisional, puede ser un criterio de oportunidad, puede ser un archivo, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a explicar también. Y el numeral 7 dice, el querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal. Las partes no podrán oponerse. La parte dice no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. Como ustedes pueden ver, entonces el artículo 82 establece todo el procedimiento, toda la ritualidad, toda la formalidad o solemnidad que implica la primera declaración del imputado. Y hay temas como, por ejemplo, los actos conclusivos, el autoprocesamiento, la acusación, que establece este artículo 82, que los vamos a explicar en su momento, como les decía. Hoy solo es una pincelada para que tengamos una idea, pero en las próximas clases vamos a explicar cada uno de estos temas. Así es que no se alarmen si es que se está abordando de manera muy superficial. Luego, lo que el compañero decía, que después de que se concluya la audiencia de primera declaración, el juez escuche los argumentos del defensor, del fiscal y del querellante, si es que existe en el proceso, y haber recibido los medios de investigación que le presentó el Ministerio Público en esa audiencia, el juez tiene que decidir o resolver la situación jurídica del imputado. La falta de mérito, artículo 72. Como les digo, todo
todo esto, la falta de mérito, el autoprocesamiento, la prisión preventiva, las medidas sustitutivas, las vamos a analizar posteriormente. Hacemos referencia a ellas en este tema porque el juez, luego de escuchar o no, que haya o no declarado el sindicado, tiene que resolver su situación jurídica. Puede el juez otorgarle una falta de mérito, de acuerdo al artículo 72. Y la falta de mérito es porque en ese momento el juez no encontró indicios racionales o medios de investigación que lo convencieran de que el sindicado participó en el delito y por lo tanto ordena su libertad en ese momento. Porque por eso se dice falta de mérito, porque no hay mérito aún en ese momento para ligarlo a proceso y menos para ordenar su prisión. Entonces le otorga falta de mérito y eso lo regula el artículo 72, que vamos a ver más adelante. Si el juez encuentra, por decir un término tan común, o el juez establece que de los medios de investigación que le presentó el fiscal, si hay declaración de 2 testigos que presenciaron el hecho, que hay documentos, que hay peritajes que relacionan o vinculan al detenido con el delito, pues dicta auto de procesamiento. Es decir, lo liga al proceso mediante esta decisión judicial al proceso para garantizar la presencia del imputado en el proceso. Insisto, son temas que vamos a explicar más adelante. Luego la prisión. ¿Sí? Perdón, licenciado. Diga, Glancy. Sí, licenciado, solo con una duda, con todo lo que está dando ahorita en la clase, las personas que tienen orden de alejamiento y ahorita van a presentar un proceso, ellos tienen cárcel. ¿O las personas que qué dice? Tienen una orden de alejamiento, pero ¿Cómo así orden de alejamiento? Sí, hay mire, yo conozco a una persona que a esa persona le dieron una orden de alejamiento. Es una medida de seguridad sí, por violencia. Sí, por violencia. Ajá. Pero ahorita le van a hacer una audiencia, o sea, esa persona tiene una audiencia. Ajá. Mire, sí, dígame. Y pues como llevan testigos, está el Ministerio Público, van a llevar testigos y del hecho que sucedió, ¿verdad? Ajá. Esa persona puede llegar a quedar presa. Por supuesto. Mire, en este tipo de hechos con violencia, de acuerdo a la ley de violencia contra la mujer y otras formas de violencia, digamos, ¿sí me escuchan o no? Licenciado, perdónle, buenas noches. Hay una interferencia ahí. Perdón, Lic. Si alguien tiene el micrófono o algo, por favor, que lo apague para poder explicarle a la compañera la pregunta. Licenciado, nada más solo para una observación. Sí. En la falta de mérito, el artículo es el 272, no el 72 del Código Penal. Perdón, sí, es cierto, tiene razón, gracias. Es 272, sí, aquí una omisión del 2, es cierto, tiene toda la razón. Gracias por la observación, compañero. Bien, le decía a la compañera que en los delitos de violencia contra la mujer, generalmente los jueces otorgan de manera urgente o inmediata medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad implican que el agresor no puede acercarse a la víctima. Y la compañera dice orden de alejamiento, pero más que todo es una orden de medidas de seguridad, en donde el juez oficia a la Policía Nacional y señala de que el victimario no puede acercarse a la víctima a determinada distancia, ni digamos, coaccionarla, amenazarla, es decir, evitar cualquier tipo de comunicación y relación con la víctima. Y se señala una audiencia y se le da al victimario, en este caso, se le da una audiencia para que él se pronuncie en relación al hecho delictivo que le están señalando, si es violencia contra la mujer, que puede ser física, psicológica, económica o sexual. Entonces, digamos, se le da una audiencia al victimario
para que comparezca a esa audiencia y él pueda defenderse de los señalamientos que le están haciendo de esa violencia. Y si hay medios de comprobación, medios de prueba en contra de él, luego de las diligencias y todo, esa persona, por supuesto, puede ser detenida, puede ser procesada y hasta condenada podría ser. Sí, Eduardo. Buenas noches, licenciado. Disculpe con la pregunta que está haciendo Glandis. Definitivamente, si hay una orden de restricción, él tiene 3 días para poder solventar su situación y decir si se defiende o no se defiende. Yo lo que creo que ahí hubo una desobediencia a la orden de restricción, por lo tanto, él ya fue a parar a Torre de Tribunales y se le dio la oportunidad a la audiencia que va. Es para poder expresarse sobre la sindicación de violencia. De la desobediencia, porque me imagino que él desobedeció la restricción y por eso es que van. Y lo lo que procede ahí, licenciado, usted sabe que es una multa de 5,000 a 24,000 quetzales, si no estoy mal, ¿verdad? Si no lo paga, pues paga con prisión, ¿verdad? Depende, sí, eso dependerá. Digamos, si él desobedeció esa orden, tendrá que determinarse si efectivamente hubo desobediencia, porque el hecho de que se haya acercado a la víctima, pues se presume que desobedeció, pero esa desobediencia hay que acreditarla. Y si se acredita con medios de comprobación, pues obviamente él puede ser sancionado por ese delito, por la desobediencia, aparte del delito de violencia contra la mujer que se le está señalando. Licenciado, perdone, y con otra pregunta, y si la víctima es la que desobedece y es la que pues va a buscar la persona, la que le pusieron las medidas de alejamiento, ¿qué procede ahí si la víctima, o sea, si la agraviada es la que busca a la persona? Entonces, lo que puede hacer el victimario en este caso, denunciar a la víctima, que ella es la que la está buscando, lo está provocando, etcétera, etcétera, a efecto de que en un momento dado a él no se le pueda deducir esa responsabilidad. Y aún así todavía puede proceder a tener prisión. Sí, es que mire, lo que pasa es que el delito de violencia contra la mujer que le está siendo imputado tiene que ser investigado. Y si se determina que en efecto hubo violencia en cualquiera de las manifestaciones que establece la ley de violencia contra la mujer, que puede ser física, psicológica, económica o sexual, definitivamente puede ser condenado. Porque este es un proceso que se va a desarrollar. Y si en el proceso se logra establecer o probar la participación de él en la violencia que se le atribuye, puede ser condenado. O puede darse lo contrario también. Si se demuestra que él no tuvo responsabilidad en ese hecho, pues puede ser absuelto. Todo va a determinar de las pruebas que se presenten. Gracias, licenciado. Ya corregimos ahí el artículo 272 y le agradezco al compañero por la observación. Luego está la prisión preventiva, dependiendo del delito. Les decía yo que, por ejemplo, el delito puede ser un delito de asesinato, pues ahí el juez obligadamente tiene que dictar prisión preventiva contra el sindicado, porque es un delito grave. Y es un delito que no está contemplado en el artículo 264 del Código Procesal Penal, que goce de medidas sustitutivas. Y la otra alternativa procesal que tiene el juez es la medida sustitutiva. Es decir, pensemos en un delito de lesión leve, como les decía. Si está siendo sindicado de un delito de lesión leve, pues no va a prisión. Le dictan autoprocesamiento para ligarlo al proceso, pero le dictan medida sustitutiva, que es dejarlo en libertad. Y las medidas sustitutivas están reguladas en el artículo 264 al 269 del Código Procesal Penal, que también es un tema que vamos a abordar más adelante. Pero puede ser que le otorguen arresto domiciliario, caución económica, prohibición de asistir a determinados lugares, prohibición de salir del país sin orden judicial, etcétera, etcétera, etcétera.
Y luego, pues, en cuanto a eso, esas son, podríamos decir, las soluciones que el juez tiene para decidir la situación jurídica del imputado al concluir su primera declaración. Así quizá un poco acelerado lo vimos, pero como les decía, estos temas los vamos a ver más adelante. Todo esto, por ejemplo, la falta de mérito, autoapresamiento, prisión preventiva, cuando veamos las medidas de coerción, y lo vamos a explicar. No sé si hay dudas o preguntas. Licenciado, disculpe, solo con una molestia, ¿sería usted tan amable regresarle a diapositiva número 9, a la anterior a esta? Es que no logré anotar nada. Disculpe. Muchas gracias. Facultades policiales, varias declaraciones y valoración, artículos. No están señalados nada más los artículos y el epígrafe de cada uno de ellos, porque se explican ahí claramente en qué consiste. Muchas gracias, licenciado. A servirle. Bien, ¿alguna duda, compañeros, además de las que plantearon? Sí, Eduardo, Esteban. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una pregunta. Diga. La prevención policial, ¿en esa se basa el Ministerio Público para poder tipificar el delito? Es pregunta. Mire, en primer lugar, el Ministerio Público al final no es el que tipifica, sino es el juez el que tipifica el delito. La prevención policial es básicamente es una actuación de la Policía Nacional que explica el artículo 304. Si quiere, veamos, para contestarle su pregunta, veamos el artículo 304 del Código Procesal Penal. Más que todo, la prevención policial es la investigación preliminar que hace la policía de la comisión de un hecho delictivo por iniciativa propia o por denuncia. Pero veamos el artículo 304. Prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía. Sí, entonces prácticamente el artículo 304 nos narra concretamente qué es lo que es una prevención policial, y son las actuaciones de la policía de investigación preliminar que hace de oficio o por denuncia de alguien. Entonces ellos inician la investigación y plasman toda esa investigación, la documentan en actas, en informes, y eso es lo que constituye la prevención policial. No sé si quedó clara la pregunta, compañero. Sí, gracias, licenciado. Bien, no sé si dudas más, compañeros. Si no, pues entonces nos vemos el próximo martes. Solo informarles a los compañeros que los que no pudieron examinarse el día lunes y que sean extemporáneo, tienen que presentar la solicitud a la coordinación y justificar los motivos o las causas que tuvieron y que impidió que se examinaran. El examen lo vamos a hacer el lunes a partir de las 5 de la tarde. El lunes a las 5 de la tarde va a estar en la plataforma el examen para aquellos que presenten la solicitud. Que así el reglamento así lo dice, que hay que presentar solicitud y justificar con medios probatorios por qué no se pudieron examinar. Certificado médico si es que estaban enfermos, cuestiones, una constancia laboral si fue por trabajo, la causa que sea, siempre y cuando la tienen que probar.
lunes a las 5 de la tarde, lunes a las 5 de la tarde. Y también recordarle a todos los compañeros que nos proporcionaron su nombre y número de carnet, que tenían pena que su examen no aparecía, sí aparece. Licenciado, entonces los que estuvimos en el listado no tenemos que presentar solicitud para extemporáneo. No, pero sí, ¿por qué se va a examinar usted extemporáneo si se examinó? Sí, ¿verdad? Esa era mi duda. No, si usted se examinó y aparece su examen, no tiene por qué examinarse en extemporáneo. Ok, gracias. Bueno, servirle. Lick, perdone, buenas noches. Sí. Yo también tengo ese problema, el que estaba comentando hace un momento. No sé si lo puedo compartir por este medio mi número de carnet. Pero si usted no lo dio su número de carnet y nombre la vez pasada. La verdad, sinceramente, licenciado, para esa fecha me quedé sin internet y no me pude conectar a su clase. ¿Pero se examinó? Sí, licenciado, pero me parecía en Classroom el tema de que lo entregué fuera de tiempo. Ah, bueno, pero... Bueno, y la mayoría que nosotros anotamos sí están todos. ¿Cuál es su número, su nombre? Luis Ángel. Ajá. Shikai. Revolorio. Carnet. 2018. Ajá. 01823. Bueno, vamos a revisar y le comentamos la próxima clase. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Nos vemos el martes. Buenas noches. Señor Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Buenas noches, que descansen. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Quiere hablar con usted, licenciado? Sí, diga. Fíjese, Eric, de que yo por cuestiones laborales en la clase anterior, cuando fue lo de los que no aparecían, no es que no aparecían, sino que igual a mí me pareció tardío, así como el compañero que le acaba de mencionar. No sé si le podría dar mis datos también. ¿Cuál es su nombre? Marvin Eduardo Hernández Castro. ¿No lo había dado? No, licenciado. Pero en la sección habemos 3 Hernández Castro. Hay un Sergio Giovanni Hernández Castro y una señorita que se llama... No somos nada. Marvin Eduardo Hernández Castro, carnet. 2019. Ajá. 08420. Ok, vamos a ver y el próximo día de clase le informo. Gracias, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Licenciado, disculpe, ¿le puedo hablar? Sí, diga. Licenciado, fíjese que como mi señal se cae constantemente y yo en la clase anterior no vi ese listado. Si me examiné por cualquier cosa, ¿le puedo dar mi número de carnet? El problema es que no vamos a estar viendo todo, porque si no, olvídese, vamos a perder un tiempal ahí, pero de todos modos, démelo. 42322. 42322. Ajá, Gilberto Ramírez. Ok, está bien. Gracias, licenciado. Bueno, buenas noches. Buenas noches.